Señores, el gobierno, como les decía, no había de otra, iba a subsidiar los combustibles. El West Texas Intermediate ahora mismo está en, a ver, 91,82, señores, y estuvo hasta por debajo, bajó 2,32, había cerrado, había estado por debajo hasta de los 90, 80 y tanto, volvió y repuntó. Y obviamente el gobierno va a continuar subsidiando los combustibles, como hizo, imagínense, tuvo que echar para atrás el asunto del incremento de la electricidad, los tarifazos, como yo decía, que no estaban siendo, porque además, en el caso de la tarifa eléctrica eran regresivos. En el caso de los subsidios a los combustibles, también en cierto modo, porque llegan a toda la población y hay segmentos poblacionales que no necesariamente requieran, no lo requieren, subsidio. Entonces el gobierno dispuso, yo le decía, si llegamos a subsidiar semanas con 1.600, 1.800 millones de pesos, ¿verdad? Cuando se metió en 115, hasta 120 y pico, picó hasta casi 130. Pero, y después el gobierno dijo entre 85 y 115, ahí vamos a subsidiar, de ahí lo transferiremos, un 16, le bajaremos una porción, nada de eso se hizo. Nada de eso. Recuérdese que hasta hay una ley que sometida al Congreso con unos arreglos ahí. Que yo decía, pero aquí hay una cosa más rara porque esto es lo que va a encarecer. Bueno, pero no vamos a entrar ahí, sino que en esta semana el gobierno solamente tuvo que subsidiar con 198 millones de pesos. Ya fíjense ustedes cómo las cosas, como decía Einstein, es que todo es relativo. La teoría de la relatividad. Todo es según el cristal con que se mire. Llegamos a unos niveles de miles de millones, que cuando estamos hablando de que el subsidio es de 198 millones de pesos, 198 millones en una semana, nos parece, ay, qué alivio. Miren ustedes, qué alivio para el gobierno. Pero son casi 200 millones de pesos, que tampoco es paja para la garza. Serían 800 al año, al mes. Entonces, acumulado llevamos ya 27.528, pero si hubiera seguido como estaban los precios, ya nos hubiéramos pasado de los 30.000. Entonces, el WTI, el West Texas Intermediate, promedió $90.15 en la semana, en el cálculo que se hace de miércoles a miércoles. Y eso significaba casi 5% de reducción comparado con la semana previa. Por eso, de 400 y pico de millones que se subsidió la semana anterior, ahora caímos a 198 millones. Qué bueno, un respiro para el gobierno. Como les decía en alguna ocasión, por eso es que en el gobierno usted no actúa a la loca, a la ligera, desesperadamente, con histeria, con pánico, queriendo correr más que la pelota. No, nunca se corre más, la pelota siempre llega primero. Entonces, los mercados siempre van corrigiendo. Esto es asunto de aguantar, de priorizar, de hacer de tripas corazón, de aprender de las madres de uno, que serán magas. Sí, las mamás son economistas empíricas, las madres. Cuando no se pueden apiar se jondean y a falta de pan usan casabe. Y eso es lo que deben aprender a hacer los administradores y los gerentes del Estado. Muchos ribombancios, que las políticas públicas, Compadre, si tiene 10 pesos, usted se tiene que aprender a arropar a donde le alcance la sábana. De eso se trata. Tiene 10 pesos y tiene que decidir entre tres cosas. Una es la cerveza, la otra es el pan, el otro es... entonces mira a ver cuál hace. En el gobierno es casi lo mismo, en otro sentido. Pues bien, ustedes saben que han venido subiendo las tasas de interés. Dice nuestra amiga Rosana Ruiz, la presidenta de la Asociación de Bancos Comerciales, que la refinanciación de unos 500.000 millones de préstamos tomados por las empresas privadas a una tasa fija hasta el 23 le han permitido capear este temporal de incremento de precios. Fíjense ustedes, 500.000 millones distribuidos
También señala ella que el Sistema Nacional sacó buenas notas porque sobrepasamos la pandemia sin interrumpir los servicios. Es verdad, eso hay que reconocerlo. El índice de solvencia de los bancos, lo ha dicho la Superintendencia de Bancos, lo ha dicho el Banco Central, lo han reconocido los organismos multilaterales, alcanzó 14.8. La rentabilidad sobre patrimonio, el return on equity de 24%, 24.17. Eso es fundamental, tenemos una banca muy fuerte. En los últimos 10 años, más del 60% de los bancos se han venido capitalizando, o sea, aportando capital, aumentando esos índices de solvencia. Eso es importante. Con una banca, un sistema financiero sólido, podemos seguir apuntalando el desarrollo nacional. Cuando la banca entra en problemas, por eso veíamos 18.000 millones de dólares el déficit cuasi fiscal del Banco Central, la deuda del Banco Central. ¿A qué se debe? Baninter, Bancrédito, Progreso, el otro, aquel y el otro. Entonces decía yo el viernes o el jueves cuando conocíamos esos días, ven lo que cuesta el no tener un regulador adecuado, ven lo que sale. Ese es el costo. Entonces no me vengan a mí con disparate, diga que la superintendente se subió un 8%, un 5%, ¿y cuánto que usted quiere que se suba? Lo que le dice la ley, lo que dice la inflación. Los temas serios no son para manejarlo con la grada vociferando. La grada es para el juego de pelota. Güey, tú no bateas, tú no te ponchas. Eso es para la pelota. Las cosas serias no se manejan así. Entonces, por eso yo no me presto a ese tipo de cosas. Y lo plantea claramente aquí. Ni hubo violación a la ley, ni hubo violación de ningún tipo. Bueno. Por otro lado, estuvo el presidente y el ministro de Energía inaugurando, dando el picazo para un parque de 50 megavatios en la zona de Guerra, en Palma, ¿cómo se llamaba? En Matapalma, de una empresa que se llama Washington Global Capital Finance y Bass Corporation. Un proyecto renovable importante en esa zona, en el municipio de Guerra, y dice el ministro Almonte que al ritmo que vamos, para el 2030 tendremos más del 30% de la energía producida en base a fuentes renovables. En la ley 5707, la de renovables, estaban unos criterios y unas metas que no las hemos venido cumpliendo, pero lo que pasa es que cuando Catalina, nos envolvimos en Catalina, desde la CDE lo que hacían era que bloqueaban los proyectos renovables, después que se les retrasó, recuérdense que se ponían muchas fechas y muchas fechas y muchas fechas. Cuando se les retrasa, entonces como que empiezan a decir, pero ¿qué vamos a hacer si no hemos invertido nada, nada más vamos con esto? Entonces empezaron a darle apertura a los proyectos renovables en la Comisión de Energía, en la Superintendencia, y empezó a avanzar en cierto modo algo. Y esta administración ciertamente ha dedicado esfuerzos, las licitaciones que vienen ahí, 400 megas de corto, 800 en Manzanillo, dice el ministro que se están haciendo inversiones en todos los frentes, transmisión. Y eso es importante porque si se hacen las instalaciones de generación y no hay líneas de transmisión, no puede evacuarse esa energía y llevarse a los centros de consumo. Por eso es que esto tiene que verse de manera integral. Y cuando llega la energía a la distribuidora, que la distribuidora pueda cobrarla para que pueda pagar. Pues si no paga, no funciona el sistema, colapsa y fracasa como ha estado siempre toda la vida. Entonces, por eso hacía el comentario de este. Por otro lado, se informó, estuvo el ministro de la Presidencia en Manzanillo, que se va a comenzar la rehabilitación en el primer semestre del 23, el año que viene. El Master Plan de Desarrollo ya se recibió o se está recibiendo, se va a recibir próximamente y lo presentarán en febrero del 23. Y ese plan este Master Plan está siendo elaborado por una firma que se llama Alliance WSP y un equipo del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos con el apoyo de la USAID, Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Manzanillo, lo que quería Danilo, entregárselo a los chinos. Así son las cosas, es un puerto estratégico para los Estados Unidos. ¿Ven? El Cuerpo de Ingenieros, ¿de quién es que dice? Del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, eso del Army y la Agencia para el Desarrollo. O sea que cada cual en su área, cada cual en su área. Vamos a hacer una pausa, esto es Economía y Mercado, venimos en breve con más.